Muy buenos días, amados hermanos y amigos, que cada mañana podemos disfrutar de una reflexión y disfrutar de la palabra de Dios. Hoy estamos con otro nuevo texto del libro de Proverbios, en el libro en el cual estamos reflexionando y meditando, y por supuesto trayendo también a nuestro corazón sabiduría. Hoy hablaremos de el antecedente de la honra. El título de este tema porque Proverbios 29-23 dice lo siguiente, vamos a leerlo. El orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Entonces, estamos hablando aquí de orgullo y humildad. ¿Sabe usted cuál fue el pecado inicial y dónde se originó? Probablemente usted esté pensando en Adán y Eva, pero antes de Adán y Eva, el pecado se inicia con una soberbia, la soberbia de aquel que quiso hacer su trono al lado de Dios y fue expulsado de la presencia de Dios. Y hubo una caída, por supuesto, esa caída a veces también pueden tener los seres humanos por engrosar el corazón, por tener esta actitud de altanería. Entonces, ¿qué es el orgullo? Déjeme decirle que hay dos formas de repente de poder entender el orgullo y de manera positiva o negativa. De manera negativa, que es lo que está viendo aquí el proverbio, dice aquí claramente, ¿no? Que hay un orgullo que termina en humillación. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra orgullo entonces? Es el espíritu de soberbia que se siente superior. Esa es la parte negativa, ¿no? Y fíjese que Dios dice que aquellos que tienen esta actitud, Dios lo resiste. Dios resiste a los soberbios, como dice Santiago, ¿no? Y Pedro también, primera de Pedro 5:5, ¿no? También habla de lo mismo. Entonces, la soberbia naturalmente hará caer a cualquier persona. Bueno, de manera positiva, usted tal vez ha escuchado también aquello, pero podemos decir que de manera positiva es la satisfacción de un valor obtenido, un valor adecuado, ¿no? También se habla de una satisfacción. Me siento orgulloso, dice, ¿no? De haber obtenido. Claro, eso es la manera positiva, pero estamos hablando aquí en el proverbio de la forma negativa. ¿Qué dice Dios entonces de los humildes? Dice, así como Dios resiste a los soberbios, también da gracia a los humildes. Nuevamente, Santiago 4:6. Entonces, la bendición amable de Dios para los humildes de espíritu significa que ganarán y retendrán el honor. Dios nos dará también ese honor. Fíjese que Jesús ejemplifica mucho esto de este contraste entre la humildad y la soberbia en Lucas 18:14, donde están en la oración, está uno de pie que era un religioso, ¿no? Un fariseo que oraba de pie, y un publicano, un cobrador de impuestos, uno que se sentía obviamente, seguramente por lo que le decían, que traicionaba, ¿no? Al pueblo judío. Y entonces el cobrador de impuestos publicano no levantaba los ojos al cielo, estaba ahí arrodillado mientras el fariseo religioso decía de sí y hablaba para sí mismo porque Dios no le escuchaba, ¿no? Decía para sí mismo, bueno, te doy gracias, Dios, porque no soy como este publicano. Yo doy diezmo de todo lo que gano y etcétera, etcétera. O sea, hacía alarde de las bondades tal vez que él tenía. Dios dijo, Jesús mencionó, los dos salieron del templo, pero uno salió justificado, el publicano. Así que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Por lo tanto, entonces, ¿cómo vamos a corregir el orgullo? ¿No? Porque ya el Salmo 138 dice, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, qué bendición. Dios atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos.
Al altivo lo mira de lejos. ¿Cómo corregir el orgullo? Bueno, la causa principal del orgullo es nuestra falta de sumisión hacia Dios, falta de actitud sumisa ante Dios. Para obtener la victoria sobre nuestro orgullo, necesitamos primeramente entronizar a Cristo en nuestra vida. Ponga usted a Cristo en su vida. Dele el centro de su ser y de su voluntad. Y permita que Dios gobierne todo su ser. Va a ver usted la maravilla que Dios hace. ¿Qué hacer? Pedirle a Dios que nos enseñe a reconocer nuestras faltas y corregirlas. Hay que reconocer que a veces somos orgullosos y no pedimos perdón a Dios. Tal vez podamos someternos más a Cristo, ¿no? Pidiéndolo que Él tome control de nuestra vida, nuestros deseos, nuestras reacciones. Entreguémosles a Dios todo lo que Él nos ha dado, que Él le pertenece a Él, pero nos los da para que nosotros lo administremos. Pero entonces pidamos sabiduría de Dios para ser guiados en toda esta administración. Por lo tanto, entonces, que ya no reine el yo, ¿no? Sino reine Cristo, como alguna vez Juan el Bautista dijera, bueno es que Cristo crezca y yo mengue. Eso es lo que tenemos que hacer, que Cristo crezca en nuestra vida y nosotros menguar en nuestro yo. Buscar una comunión más estrecha con Dios. Por supuesto, también busque maneras de servir a otros, cumpliendo tareas que pueden ser tal vez no muy simples para las personas, pero que usted lo pueda hacer. La victoria sobre el orgullo es real, ¿no? Para aprender la humildad necesitamos aprender a aceptar también la corrección de otros. Quien no acepta la corrección, por supuesto, tampoco va a poder crecer. Termino diciendo que la comparación de las personas orgullosas y humildes, tal vez podemos decirlas de la siguiente manera. Las personas orgullosas son defensivas cuando son observadas en sus errores, ¿no? Mientras que las personas humildes se preocupan más bien por ser más reales, se preocupan por lo que les interesa crecer, piensan en Dios, en las cosas que agradan a Dios, están dispuestas a hacer las cosas para que Dios sea glorificado, para que Dios sea honrado. Las personas orgullosas quieren estar seguros de que nadie se entere cuando han fallado, cuando han pecado. Su instinto es cubrir todo. Sin embargo, las personas humildes son muy rápidas a admitir sus fallas, sus errores. Piden perdón en el tiempo oportuno. Personas orgullosas les cuesta decir, me equivoqué. ¿Me puedes perdonar? Les cuesta decir eso. Pero las personas humildes, bajo la convicción del Espíritu de Dios que mora por la fe en Cristo en cada uno de los cristianos, son capaces de reconocer cosas específicas a la hora de confesar su pecado. Las personas orgullosas esperan que el otro venga y le pida perdón cuando hay un mal, ¿no? Un malentendido, un conflicto en la relación. Está esperando que otros tomen la iniciativa. Sin embargo, los humildes toman la iniciativa de reconciliarse, de estar en paz con su prójimo, de que cualquier malentendido se pueda solucionar, que las relaciones estén en primer lugar, ¿no? Y que puedan darse de una manera sana. Por lo tanto, entonces podemos hablar que las personas orgullosas se van a comparar con otras y se sienten muy dignas de respeto, pero las personas humildes no se comparan con nadie, sino buscan más bien compararse con Cristo. Y ese es su deseo en su corazón, que alcancen la misericordia de Dios para seguir creciendo a la estatura de Cristo. Muy bien, yo quiero animarte a vivir la experiencia de la plenitud de Cristo para vivir una vida humilde. Que Dios te bendiga en este día. Te dejo aquí 3 motivos de oración. Orar para vivir la verdadera humildad en nuestro hogar, en nuestro trabajo y en la iglesia. Orar para quitar toda soberbia en nuestra vida. Orar para imitar la humildad de Jesús, la mansedumbre de Jesús en todas nuestras relaciones interpersonales. Que Dios te bendiga y tengas un buen día.